Esperemos que se nos unan. Buenos días. Buen día, buen día. Bien, vamos a comenzar con la oración de la mañana. Les comparto la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno, ver detrás de las apariencias de tus hijos como lo ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos de toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo, que todo lo que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Coloquen presentes, chicos, en el aula de Moodle. Quiero recordarles que ese presente hay que colocarlo tanto al inicio como al final. Les digo porque ahorita a las 10 de la mañana ya aparecieron unas cuantas estudiantes diciendo según ellas solamente había que marcar una de las dos. Y no, la orden ha sido marcar al inicio y al final. Por eso se llama asistencia inicial y asistencia final, ¿verdad? No sé, es que algunos ni siquiera, por lo menos ellas creo que no leyeron que cada asistencia se llama así. Asistencia inicial, asistencia final. Es necesario. En cada marca les había dicho el primer día de clase vale 0.5 de asistencia. Esas marcas son acumulables, es decir, cada 0.5 se va acumulando hasta generar una asistencia. Y por tanto, si un día usted marcó al inicio pero no marcó al final, ya tiene media inasistencia, ¿verdad? Por no estar atento a la clase o no poner el presente o cualquier circunstancia, cualquier problema que haya, sea energético, sea internet caído, capturen pantalla o graben un pequeño video mostrando que no pueden poner su presente, me lo mandan en privado y yo les ayudaré, ¿verdad? O incluso, si estamos aquí todavía conectados, me dice, Nick, no puedo poner ahorita mi asistencia, ¿verdad? Me está fallando la entrada al sistema, entonces yo con gusto les ayudo, ¿verdad? Al final por lo menos, aunque no puedo tanto porque como voy de clase corridas, aunque sí con ustedes sí puedo hacerlo, porque a las 11, a las 12 termino prácticamente clases. Entonces, a ustedes sí les puedo ayudar al final si hubiera necesidad, pero sí sean responsables con ello. Bien, prosiguiendo con la clase, les comparto la diapositiva. Nos quedamos, el último problema faltó mostrar, solo lo mostré nada más al final ayer, que es el problema de la felicidad, ¿verdad? ¿Cómo podemos catalogar la felicidad? ¿Qué es ser feliz? ¿Verdad? ¿Cómo puedo estar seguro que he alcanzado la felicidad? ¿Será que es alcanzable? Ah, ¿Cómo se mide la felicidad de cada uno? ¿Será que la felicidad también es relativa? Porque hay gente que dice que es feliz a una manera y, por ejemplo, hay gente que declaró ser feliz aún en la pobreza y gente que dice ser feliz con su riqueza. Entonces, es tan relativa la felicidad. ¿Qué es lo que realmente me hace feliz? Porque conocemos, por ejemplo, en el caso de la historia de la iglesia, a este personaje que es Francisco de Asís, que siendo un joven de familia rica, decidió vivir como mendigo para ser feliz, porque era infeliz siendo un joven adinerado. Imagínense qué drástico, cambiar de repente ser hijo de un vendedor, mercader de telas, y de pronto salir prácticamente a la calle vestido de mendigo a pedir limosna por pura convicción personal. Y esa limosna no era para él, él trabajaba. Es decir, trabajaba de repente cosechando, cultivando con la gente que le permitía trabajar en sus campos para obtener el alimento, y el resto de lo que obtenía de limosna era la comida, era el dinero para poder comprar pan para compartir con los demás pobres. Entonces vemos cómo alguien cambió drásticamente su vida y trató de ser feliz desde ahí, ¿verdad? Hay una película que es de origen turco, creo que es de origen turco, creo que la película creo que se llama La Conquista del Amor. Está en Netflix, esa película. Véanla, vale la pena, vale la pena ver La Conquista del Amor, ¿verdad? Una chica adinerada cambia su estilo de vida, no les digo más. Después de tenerlo todo, decidió vivir de una manera diferente, completamente diferente, guiada solamente por una visión, ¿verdad?, clara que ella tenía de cómo ser verdaderamente feliz. Y es bien interesante, muy espiritual la película en realidad,
espiritual en sentido oriental, ¿verdad? Sentido de la cultura, así como casi árabes o hindúes, en ese estilo de espiritualidad. Pero vale la pena, la conquista del amor, búsquenla. Les aseguro que les puede gustar. Eh, no les doy más spoilers, porque si tienen Netflix y la ven, les aseguro que les va a gustar. Es que la película vale la pena, pues te pone a pensar, te pone a pensar realmente si el tener es lo que te da felicidad o no. Los filósofos indagaron mucho eso. ¿Cuáles son los caminos falsos de la felicidad, por ejemplo? El señor Sócrates nos regaló 4 caminos falsos que después vamos a ver. Básicamente, sobre esas cosas podemos hablar acerca de la felicidad. Prosiguiendo, quiero que vean este mapa para ubicar algunos de los lugares populares de la antigüedad, sobre todo de la época desde el prefilosófico, desde la escuela, perdón, no, desde la escuela presocrática hasta la escuela, mejor, desde la edad presocrática hasta la edad clásica, posclásica prácticamente. Eh, Estamos hablando desde el siglo séptimo hasta el siglo primero. Básicamente en ese rango de tiempo hay lugares marcados que son cuna de filosofía, porque ahí aparecieron muchos de estos filósofos de renombre. Entonces vamos a ver primero los lugares, después veremos qué filósofos pertenecían a esos lugares y por último a qué época pertenecían estos filósofos con colores para diferenciar en un solo mapa. Veamos por ejemplo, ahí está Elea, en la zona de Turquía actual. Está también esta gira al norte. Antes esa región era el reino de Macedonia. Hoy Macedonia es más chiquito, ¿verdad? Pero hoy pertenece solamente a Grecia. Grecia se quedó con ese bracito de Macedonia prácticamente, no porque el reino de Macedonia era fuerte en la época de Alejandro Magno. Abdera queda cerca de la frontera con Turquía actual, cerca de la capital Estambul. Clasómenas, también parte costera. Mileto, en la parte costera sur de Turquía, o Asia Menor, también se le llama. Y en aquel momento se le llamaba la Anatolia también. Quitio, o sitio, en algunas fuentes dice Quitium en latín, por eso me he quedado yo siempre llamando al filósofo Zenón de Quitio como parte de ese lugar, con la letra K, ¿verdad? Ya que así aparece en latín, Quitium. También está Agrigento en la isla de Sicilia, está Elis, permítame recordar. No, sí, ahí queda en la isla de Sicilia. Es que me acordé que había tratado de solucionar un problema con esta diapositiva porque había puesto, creo que era Elis, la había puesto también allá en Agrigento, en la zona de Sicilia, pero hay una Elis también en la zona de Peloponeso, por eso la ubiqué en esa parte. La Elis del Peloponeso, porque creo que hay 2 Elis, una italiana y una griega. Atenas, obviamente la capital del reino de Grecia, ¿verdad? Ubicado ahí en esa parte de la zona norte. Samos es una isla, la isla de Samos, ¿verdad? Mencionada incluso en la Biblia con los viajes de Pablo. Éfeso, también mencionado ahí en la Biblia, ¿verdad? Lugar costero también. Rodas, una de las islas famosas, ahí se supone que estaba el famoso Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Y para mencionar algunos nombres, ahí está Zenón y Parménides de Elea, está Aristóteles de Estagira, está Demócrito y Protágoras de Abdera, está Anaxágoras de Clasómenas, está Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes de Mileto, Zenón de Quitio, está también Empédocles de Agrigento, está Pirrón de Elis, está Platón y Sócrates de Atenas, está Epicuro y Pitágoras de Samos, está Heráclito de Rodas y los dos Panesio y Posidonio de Rodas. Perdón, Heráclito de Éfeso y Panesio y Posidonio de Rodas. De los cuales quizá los únicos que no vamos a poder ver ampliamente, de hecho, que no vamos a poder ver a Panesio y Posidonio, no alcanza el tiempo para verlos. Y Demócrito y Protágoras lo vamos a ver un poquitito de cada uno apenas, sí, muy brevemente. De hecho, la mayoría de filósofos será un poco breve lo que vamos a tratar de cada uno de ellos porque quiero ver a la mayoría, para que conozcan un poco a la mayoría, por lo menos los aportes principales de cada uno, ¿verdad? Una breve pincelada prácticamente por cada uno de los filósofos que podamos ver y sus escuelas, las escuelas de las cuales pertenecía, básicamente. En otros filósofos, pues simplemente hablaré de la escuela, ¿verdad? Solamente del pensamiento de la escuela en general, sin determinar claramente qué dijo cada uno de ellos, porque no queda demasiado tiempo para ser tan meticuloso, tan específico en lo que hacemos.
Bien, prosiguiendo. ¿A qué etapa pertenecen? En color amarillo aparecen los de la etapa presocrática, del siglo séptimo al siglo sexto. Entonces, si pregunto en el examen, aunque no creo que haya respuesta breve, ¿cuándo nació la filosofía? En qué año? Nació alrededor del año 600 antes de Cristo, que es el siglo séptimo antes de Cristo. Alrededor del año 600 aparecen los primeros filósofos. Después de la etapa presocrática, que llega al siglo sexto, año 500, aparece la época clásica, del siglo quinto al siglo cuarto, estamos en el año 400 al año 300, y luego del siglo tercero, que es año 200, al siglo primero, prácticamente hasta el año cero, está la época helenística, ¿verdad? La época posclásica de la filosofía. Básicamente, esas son las primeras grandes categorías históricas de estos personajes que miramos ahí. ¿Verdad? Y hay otros que no los he mencionado, que no están ahí. ¿Qué filósofos no están mencionados acá? Gorgias, por ejemplo, Hipias no está tampoco mencionado. No he mencionado tampoco a... ¿Quién más no he mencionado aquí? La mayoría de estos sí lo vamos a ver. Creo que solamente a Gorgias e Hipias y a Protágoras no los he mencionado. Prosiguiendo. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? El examen no les voy a preguntar de dónde era Aristóteles. No crean, esa pregunta no las hago. No me interesa que sepan de dónde eran. Lo enseño por pura cuestión académica, porque es importante verlo, para ubicarnos geográficamente también. Sino que lo que me interesa son sus ideas. Me interesa qué es lo que enseñaron. Las ideas y doctrinas. Eso sí me interesa que realmente se comprenda. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿quién fue el que estableció por primera vez la idea de la evolución humana? ¿Verdad? Y que me digan, fue Anaximandro sin lugar a dudas. ¿Quién fue el primero en, no sé, en ser capaz de calcular eclipses? A Tales de Mileto. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de conocimientos podrían ser interesantes, ¿verdad? Que eso sí es válido. Prosiguiendo. Para hablar de esta parte del conocimiento, pues es importante mencionar que Pablo vivió en una época en la cual todavía existían escuelas filosóficas, las escuelas neoplatónicas, y él conoció dos escuelas, específicamente en Atenas. Llegando a Atenas se enfrentó y estuvo dialogando, debatiendo ahí con los filósofos estoicos epicúreos, dice en el versículo 18. Algunos de las escuelas filosóficas de los epicúreos estoicos entablaban conversación con él, otros comentaban qué querrá decir este charlatán. Por lo menos los epicúreos estoicos estaban debatiendo de manera quizá respetuosa, porque miren cómo el texto separa lo que los estoicos epicúreos opinaban de lo que otros llegaban a decir. Habían otros que consideraban a Pablo charlatán. Los filósofos fueron un poco más sensatos. Trataron de ponerle atención. Después, la gente que se burlaba y de alguna manera quería siempre enterarse del chisme, ¿verdad? Le preguntaban, parece un propagandista de divinidades, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Lo llevaron al Areópago, le invitaron a los filósofos a ir a la plaza del Areópago y le preguntaron, ¿podemos saber en qué consiste esta nueva doctrina que expones? Y esas cosas que nos suenan extrañas y queremos saber lo que significa. Porque todos los atenienses, dice el texto de Lucas, Lucas es el que escribe Hechos, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros que residen allí no tienen mejor cosa, mejor pasatiempo que contar y escuchar novedades. Y es algo muy constatado en los libros de historia, de filosofía, que los filósofos de esta época, de la época ateniense, um, pasaban en las plazas, en las ágoras, en el ágora. El ágora era una plaza también popular donde se ponían ahí a filosofar. De hecho, hay una pintura de Rafael Sanzio, en las famosas estancias de Rafael, hay una pintura que se llama el Ágora, Ágora, como Agora, con H, en vez de H, una letra G, Agora, ¿verdad? El Ágora de Atenas. Y este lugar pues aparece pintado en una pared donde aparecen todos los filósofos. No sé, yo creo que tengo esa imagen por acá. Si la tengo, se las enseño. Aquí en la parte de los walls, no la tengo por acá, no la tengo por acá. No, cambié de computadora, se me olvidó. Pero si buscan ahí en internet rápidamente el Ágora de Atenas, es una pintura muy popular, muy famosa. Quiero mostrarles esa famosa pintura. El Ágora, aquí está. Aquí la tengo, se la voy a enseñar. Quiero buscarla en una buena calidad. Esta de Wikipedia que está bastante grande. Vamos a ver, Wikipedia, eso es lo valioso de Wikipedia. Se consiguen imágenes de historia muy bonitas en alta calidad. Eh, Están haciendo un excelente trabajo
Por eso se ha convertido en una de las escuelas más, digo, en una de las enciclopedias más renombradas. ¿A qué grado? A grado que las normas APA de la séptima edición ya incluyeron cómo citar Wikipedia. Antes se ponía la duda si era fiable o no era fiable. Para muchos hoy en día Wikipedia es bastante fiable, chicos. Es decir, hay un equipo tremendo comprometido en develar si es o no es válida la fuente. Y si no demuestra la veracidad, ese edit que hayan hecho, cualquier cambio que hayan hecho, lo borran o lo deshacen rápidamente. Yo intenté hacerlo, me hice un perfil como inventándome mi perfil de maestro, así, puse mi foto, mi historia familiar y todo, a ver cuánto tiempo duraba. No duró ni siquiera una semana. O sea, la semana borrado por completo. Me dijeron que no se puede hacer propaganda personal. Esa fue la norma que violé al colocar información personal y dicen no se puede hacer propaganda personal. Lo tomaron así y está excelente porque así se evita que inventen perfiles de personajes falsos. Esta es la pintura, miren, famosa del Ágora de Atenas, donde aparecen todos los filósofos. Voy a ponerla así en grande, voy a compartirla por acá. No sé si están viendo, ahora sí, sí están viendo, ¿verdad? En el centro aparece el señor Platón y Aristóteles. Se puede leer en la parte de los libros como dice en el caso de Platón, que es el de barba, el barbón viejito, es Platón que tiene el libro del Timeo, que es el libro de la ciencia. Aristóteles, que está a la par, tiene el libro de la ética, ¿verdad? La ética nicomaquea, que es su famosa obra. En uno de los lados, al lado derecho, si no me equivoco, al lado derecho creo que está, si no me equivoco, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde lo pusieron? Quiero ver, quiero buscarlo. ¿Dónde está? Aquí la pintura creo que está incompleta. ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. ¿Dónde estás? Aquí está. Aquí está. Este que está como color, a la parte de este como romano, que parece que fuera un romano, el que está de color como verde militar, casi como verde militar, el que está peloncito de la frente, a la parte del viejito que está bien está pelón, que está a la parte de las que parece un joven rubio con una túnica color celeste. Ese que está en el mero centro es Sócrates, ¿verdad? Ahí está dialogando con los jóvenes. Vean que los que están exponiendo la atención son los jóvenes así como entusiastas. Y miren la cara del viejito así como que, como refunfuñón, como que no le gustaba lo que estaba enseñando. Quizá ese no sea un filósofo, quizás sea alguien que escuchaba a Sócrates y se disgustó por lo que decía o lo enseñaba. Vean que Sancio ha tenido... Esta mujer que aparece aquí es la filósofa Hipatía, gran matemática. Este que está aquí, creo que es el que está que parece árabe, creo que es Averroes o es Avicena, probablemente sea Avicena, el que está ahí. El que está aquí abajito, este Tristón, creo que es el señor Heráclito, ¿verdad? El que aparece ahí todo tristón, como siempre lo han pintado. Tristón. El que está aquí tirado en el suelo, este filósofo, es el señor Dionisio, Dionisio, no, perdón, Diógenes, el cínico. El señor Diógenes, el cínico, el de la escuela cínica. Por eso está tirado en el suelo como semidesnudo, ¿verdad? Ahí están todos los filósofos. Ahí hay astrónomos, ¿verdad? Miren aquí al lado derecho están los astrónomos debatiendo sobre la esfera de la Tierra, ¿verdad? Es interesante ver cómo en la época ya del Renacimiento, evidentemente, tenían la convicción de la redondez de la Tierra, pero también de alguna manera están revelando, ¿verdad?, que los filósofos de la antigüedad también sabían de la redondez, ¿verdad? Yo no sé si en alguno de estos dos personajes que están al final, a saber si habrá pintado a Colón, tal vez habrá pintado a Colón ahí, pareciera Colón el que está en uno de los lados, el joven que está viendo como a la cámara, digamos, por así decirlo, el joven que está viendo hacia nosotros, ese es Rafael Sanzio. Él se pintó ahí dentro de la pintura del Ágora de Atenas. Esa pintura es bien interesante. No me conozco la historia de todos los personajes que están ahí, sigo tratando de entender cada cosa, detalle que pintó, porque está muy bien pensada. Toda la obra está muy bien pensada. No sé si logro identificar a alguien más por acá. Mm, yo creo que este que está aquí con la parte, este que está aquí abajo, que dibujando con un compás, yo creo, si no me equivoco, si no es Eratóstenes, es seguramente el filósofo llamado, perdón, el matemático llamado, se me escapa el nombre, de este matemático. Am, ay, se me escapa. Se me, no. Lo voy a llegar a mencionar porque lo tengo en una diapositiva más adelante.
lo tengo que mencionar como un dato histórico interesante para aclarar una de las imágenes de un filósofo, ya le voy a decir, se me escapó por completo. No sé, pero creo que si no es Eratóstenes, es el filósofo que más, es el matemático que más adelante le voy a clarificar un detalle acerca de él, ¿verdad? Cuando miremos ese tema. No lo recuerdo por ahorita, ¿verdad? Es interesante. Qué bueno que metiera a Hipatía ahí también. Bien, prosiguiendo, ¿verdad? Esa pintura es bonita. De hecho, permítame un pequeño detalle por acá en las imágenes. Walls. Lo voy a meter aquí un solo. Ahí la voy a dejar. La pondré de fondo pantalla por una temporada. Es interesante, Rafael Sanzio. Miren cómo los mismos pintores de alguna manera se afanaban por los maestros de la filosofía, ¿verdad? Cómo intentaban representarlos de una manera elegante. De hecho, esta pintura de Pablo en el Ágora de Atenas es fabulosa también, es de la época también del Renacimiento. Prosiguiendo, Pablo entonces, ¿qué aprovechó? Aprovechó un momento para dialogar y decirles, bueno, miren, yo vi una inscripción aquí en uno de esos templos que dice al Dios desconocido, y de este Dios desconocido vengo a anunciarles, a este Dios que adoran sin conocer, de ese vengo a hablar. Aprovechó algo pagano para introducir el Evangelio en ese caso, ¿verdad? Y les platica que es el Dios creador del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas, ¿verdad? Que formó toda la raza humana de una sola vez para que poblase la superficie de la tierra, que definió las etapas de la historia y las fronteras de los países, ¿verdad? Y que de alguna manera dejó grabado en el corazón del ser humano para que lo buscaran a tientas. Dice, hizo que buscaran a Dios y que lo encontraran aún a tientas, con un poquito de razón se pueden acercar a Dios, porque no está lejos, dice, de ninguno de nosotros, ya que en Él vivimos y nos movemos y existimos, como dijeron algunos de los poetas entre ustedes, porque somos también de su raza, dicen algunos poetas en Grecia. Y dice, bueno, si somos de su raza divina, de esa raza divina venimos los seres humanos, significa que no podemos ser igual que los de piedra, oro o mármol que ustedes realizan. Esas divinidades que hacen de plata, de oro y de piedra modelados por manos humanas con la creatividad y artesanía de los hombres, no pueden ser dioses, porque nosotros venimos de esa progenie. Entonces, de alguna manera les ayuda a entender por qué la idolatría está mal. Y les dice claramente, por eso Dios ha fijado un tiempo de prudencial para salir de esa ignorancia y abandonar esa idolatría y darse cuenta realmente, porque hay un tiempo de justicia donde el ser humano va a ser juzgado, ¿verdad? Ante esa situación. Cuando se enteraron de que hay un juicio final, ahí donde pusieron al alto y dijeron, ¿cómo que nos van a juzgar por eso? Entonces dice, al oírlo de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban y decían, en otra ocasión te escucharemos sobre este asunto. Y así Pablo abandonó la asamblea y solamente dos personas le hicieron caso a Pablo, Dionisio el Areopagita y Dámaris, que se convirtieron en discípulos de Pablo. Interesante cómo él llega en medio de los atenienses a poner la semillita de la fe. Y no fue fácil con los filósofos, no fue fácil, porque sobre todo los epicúreos eran dados mucho al placer, eran dados mucho a la parte del placer y por tanto era bien complicado enseñar una doctrina que más bien ayudaba a controlar esa libertad que ellos se daban. Entonces, hay ciertas, los sirenaicos eran otros también que tenían esa visión. De estos filósofos vamos a hablar un poquito más adelante. El problema del conocimiento, el conocimiento de la realidad. Hablemos de este tema. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? De lo que hemos conversado hasta ahorita. ¿Alguna pregunta o duda? Les pido permiso para tomar un poquitito de agua. Disculpen, pero que tengo la garganta muy seca. Prosiguiendo. Hablemos de este conocimiento humano. Tenemos un primer problema que resolver. La utilidad de la filosofía, porque Hawking nos tiró una pedrada a los filósofos en esta obra llamada El Gran Diseño. Hawking y Leonard Mlodinow, ellos dos, en la obra. ¿Qué dice Hawking? Quiero leerlo tal cual lo escribió para que vean por qué nos dolió lo que él dice. Nosotros hemos admirado como filósofos a Hawking, ¿verdad? Sabemos que es una luminaria del siglo XX y XXI, pero esto que tiró en el discurso de su obra, al inicio de la obra, nos pareció una jugada sucia de su parte, además de un acto de arrogancia. Les diré por qué. Y además, una actitud, una opinión que nos suena más bien hilarante. Y ya les digo por qué nos suena hilarante. Nos da risa, en parte nos molesta, nos incomoda, sabemos que se equivocó, ha sido arrogante y además
nos da risa de alguna manera el argumento. Ya les diré por qué. Leamos lo que dice él. Cada uno de nosotros existe durante un tiempo muy breve, y en dicho intervalo tan solo explora una parte diminuta del conjunto del universo. Pero los humanos somos una especie marcada por la curiosidad. Acuérdense de lo que dije al principio, que la curiosidad es el primer paso para ser filósofo. Nos preguntamos, buscamos respuestas, ¿verdad? Necesidad de conocimiento. Viviendo en este vasto mundo que a veces es amable y a veces cruel, y contemplando la inmensidad, contemplar, abstraer, ¿verdad? Obtener de lo que yo observo, de la inmensidad del firmamento encima de nosotros, nos hemos hecho siempre una multitud de preguntas, ¿verdad? ¿Cómo podemos comprender el mundo en que nos hallamos? ¿Cómo se comporta el universo? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿De dónde viene todo lo que nos rodea? ¿Necesitó el universo un creador? La mayoría de nosotros no pasa la mayor parte de su tiempo preocupándose por esas cuestiones. Y es cierto, la mayoría de la gente vive sin preguntarse siquiera por qué apareció acá. Es decir, hay gente que vive, que nace, crece, se reproduce y muere como cualquier planta sin rebajar la dignidad, solamente en el sentido de que pareciera que vive sin ni siquiera preguntar si estoy, por qué existe este mundo, ¿verdad? ¿Y qué estamos viviendo? Nos dicen los científicos que vamos viajando a una alta velocidad siguiendo la gran esfera del Sol, que es una bola de fuego que nos lleva atraídos y como que nada, pues, o sea, estamos aquí parados y yo no sé, como que, es como cuando alguien entra a un lobby de un juego de video a una realidad y sin preguntarse quién hizo el servidor del juego, quién diseñó la sintaxis del juego, quién programó estos diseños tridimensionales. Es decir, entrar a un videojuego sin asombrarse de cómo hicieron todo esto, ¿verdad? Así viven algunos. Entraron a la existencia sin siquiera preguntarse qué es todo lo que veo, por qué estoy viendo todo lo que veo, por qué estoy aquí, ¿verdad? Y son preguntas interesantes que se pueden plantear uno cada vez que uno se hace la pregunta y contempla esto. Entonces dice Hawking, pero casi todos nos hemos preocupado por ellas en algún instante. Tradicionalmente, esas son cuestiones para la filosofía, pero la filosofía ha muerto. Ay, 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 ay. Esa frase nos dolió a los filósofos cuando leímos esta obra. La filosofía ha muerto. Que lo diga Hawking, a quien admirábamos, nos dio risa y nos dio también tristeza. Tristeza porque en parte creíamos que Hawking era lo suficientemente perspicaz como para darse qué tipo de escritura hace en sus obras de divulgación. Para los filósofos, las obras de divulgación de Hawking no es física. Lo que él explica es cosmología. Es una redacción cosmológica porque intenta divulgar las conclusiones científicas. Incluso en la primera obra, él se atrevió a decir, en la obra de Breve Historia del Tiempo, él dice, no deseo convertir esta obra en una obra para que la gente no entienda con un montón de fórmulas, pero permítaseme por lo menos colocar una fórmula. Y colocó la fórmula de E igual a mc al cuadrado, la energía igual a masa por aceleración al cuadrado. Esa es la única fórmula que colocó en todo el libro. De ahí se dedicó a hablar de manera especulativa sobre cuáles son las potencialidades de lo que han ido encontrando, hacia dónde tienden a ir, qué es lo que realmente se podría llegar a lograr en el futuro. Entonces, cuando él empieza a filosofar sobre el futuro, convierte esa obra de divulgación en una cosmología, en una explicación de la cosmogonía contemporánea. Y eso es escribir filosofía del universo. Entonces nos da tristeza y a la vez risa ver cómo él intenta decir la filosofía ha muerto filosofando sobre el universo. Esa es la gran ironía. Obviamente, dice él de manera un poco, digo, arrogante, la filosofía no se ha mantenido al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia. Ah, sí, de verdad. Y porque hay un montón de filósofos que también se fueron por el lado de las ciencias. Y porque muchos científicos son catalogados como filósofos. Porque si ustedes buscan, por ejemplo, el perfil histórico de un Isaac Newton, van a ver que además de astrónomo, le dicen que es filósofo. Galileo Galilei también catalogado también como filósofo. Leonardo da Vinci también catalogado como filósofo, a pesar que se fueron por ramas de la ciencia. Entonces, ¿qué decir al respecto? ¿Fueron o no fueron filósofos? Porque se les ha catalogado como tales. Y fueron también científicos. Entonces, venir a decir que la filosofía se quedó al margen de la ciencia, olvidando que muchos filósofos se convirtieron en grandes científicos, es realmente no tener, es creer que la ciencia surgió
solamente en la etapa moderna y surgió solamente por arte de magia, a través de las universidades, como si no fueran filósofos los que cimentaron el principio de todas esas ciencias. Entonces, esa es parte de la arrogancia que podemos ver y que de alguna manera entiendo que en la última ciencia contemporánea ahí ya no hayan filósofos, eso sí lo entiendo. En el último siglo ya casi no hay filósofos en las áreas de la física, por ejemplo. Se ha quedado la ciencia bien ya separada. Ahí sí le doy toda la razón. Pero respecto al pasado, no podemos olvidar que la filosofía originó muchas de las ciencias. Y dice él, los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento de nuestra búsqueda de conocimiento. De acuerdo, de acuerdo. En cuanto a conocimiento, sí. Pero vean la reacción de los filósofos. En una de tantas páginas de filosofía, donde hay filósofos de profesión que compartimos conocimientos y vamos compartiendo ahí, hace como 9 años capturé 3 opiniones acerca de esta frase de Hawking y quise colocarla en esta diapositiva. 3 filósofos opinando de diferente manera, porque hubo 3 posturas notables en todo el debate. Habían filósofos que intentaban aún salvar a Hawking de lo que acababa de decir, intentando manipular un poquito la idea de lo que realmente quiso decir, tratando de salvaguardar la fama del físico, ¿verdad? Como diciendo, no, es que él no se refería a la filosofía contemporánea ni a la materialista, se refería a otro tipo de filosofía. Y hay otra postura que es la de más bien se dedicaron a explicar por qué la filosofía es útil y por qué es diferente a la ciencia y por qué no puede estar muerta. Ahí hay otros filósofos que se dedicaron a desenmascarar lo que realmente les acabo de decir, que nos da risa ver argumentos filosóficos para refutar la filosofía, que esa es la tercera postura, que incluso está constatada en libros de filosofía, como el libro de Bochensky, que es la opinión que les voy a presentar a continuación. 3 posturas sacadas de Facebook, de grupos de filosofía, donde los filósofos han dado opinión sobre el tema de Hawking. De esta frase, la filosofía ha muerto. Firma Hawking. Vean lo que responden los filósofos. El señor, por ejemplo, Fabián Granobles Ocampo. Depende de lo que se entienda por esto, dice él. Cuando Mario Bunch y Stephen Hawking hacen referencia a esta crisis filosófica, están hablando de escuelas filosóficas idealistas y místico-religiosas, no de escuelas materialistas y realistas a nivel ontológico y político. Muchos, algunos 2 likes le dieron ahí. Um, ¿Qué decir al respecto? ¿Será cierto? Yo leí esa parte de la obra y seguí leyendo y me doy cuenta que no. En ningún momento Hawking intenta decir que se refería a esas filosofías. Dejó la frase lapidaria refiriéndose a la filosofía en general. Así que intentar salvar a Hawking por ser fan, yo creo que no metería las manos al fuego por Hawking, yo en ese sentido. Otro filósofo como el señor José Ramón Bosque Moreno dice, la filosofía enseña la forma correcta de pensar, a desarrollar la sabiduría antes que acumular conocimiento. Hawking alude que los científicos son los nuevos buscadores de conocimiento, pero ¿de qué sirve el conocimiento sin la sabiduría? La simple acumulación de datos no te hace sabio. Hay una sabiduría que se tiene que adquirir, ¿verdad? Se debe comprender la riqueza de lo que voy obteniendo. Se debe extrapolar a nivel cultural también. Entonces, ¿qué es lo que Hawking intentó hacer con sus obras de divulgación? Hablar de la realidad humana en el futuro, hablar de qué hacen los seres humanos comunes y los que no son tan comunes, ¿verdad? La ciencia dice entonces que desarrollar la sabiduría antes que acumular conocimiento, la ciencia antes que la ciencia, pero antes de la ciencia, el ser antes que el estar. Cuando dice la ciencia antes de la ciencia se refiere a la ciencia de la filosofía antes del saber científico del método, el ser antes que el estar, el por qué antes que el cómo, el sapiens sapiens porque sabe que sabe. Como dije anteriormente, así, filosofar sobre la filosofía. La persona sin filosofía es como un computador capaz de cálculos sorprendentes, pero inconsciente. Es decir, inconsciente de la grandeza, inconsciente de otras realidades. Por ejemplo, los físicos no pueden hablarnos de la espiritualidad. Los físicos no nos pueden hablar, por ejemplo, de la psicología. Para eso hay psicólogos, porque ellos estudian la psicología. Así que no todo el conocimiento, ¿verdad?, que los físicos puedan obtener como científicos, ¿verdad?, será la respuesta para todo lo que hacemos. No hay una respuesta, por ejemplo, clara para hablar de la creatividad humana. ¿Cómo nace la creatividad humana? ¿Qué respuesta nos da la ciencia de la física para determinar por qué surge la creatividad humana? O surge, por ejemplo, la inspiración poética. ¿Cuál es la explicación material que nos da para decir que
un ser que sale de partículas atómicas, sale de partículas que se transforman en tejidos y de pronto siente inspiración poética. ¿Cuál es la raíz de esa inspiración? ¿Cuál es la raíz de la voluntad? La raíz que me permite tomar decisiones a voluntad, que yo decido qué es lo que realmente quiero hacer. ¿Cuál es la raíz de esto? Pareciera que cuando analizamos el tema de la voluntad, el tema de la imaginación, el tema de la inspiración, tendemos a hablar de fenómenos cada vez más trascendentales o espirituales, menos físicos. Y esa respuesta no la pueden dar muchos de los científicos. Entonces hay que tener cuidado de querer creer, hacer creer que solamente la ciencia de laboratorio es lo único que realmente va a dar una solución a la vida humana. Porque hay cosas que se intuyen sin necesidad de la ciencia y pueden ser tan verdaderas como la ciencia. Por eso Blaise Pascal en una ocasión llegó a afirmar que hay razones del corazón que la razón no entiende. Porque hay cosas que se explican desde el corazón y no desde la razón. El amor, por ejemplo. Se puede explicar bioquímicamente la bioquímica del amor, ¿ok? Pero ¿cómo explicar el amor de una madre hacia un hijo? ¿Cuál es el estado bioquímico que hay ahí? ¿Verdad? Porque ahí no hay atracción física. Ahí solo hay un apego a voluntad, a conciencia. Es mi hijo, debo amarlo, debo protegerlo, es mi responsabilidad y doy la vida por él. Convicciones. No tiene nada que ver con lo orgánico. Convicciones. Cuestiones simplemente abstractas que dependen de actos de la voluntad. No de una cuestión que surja mecánicamente de algo orgánico. Entonces, cuando hablamos de estas realidades, ahí vemos que la ciencia se queda un poco corta. Por eso va a decir la siguiente postura, que es también mi postura, a mí como digo, me dio lástima que Hawking metiera la yandar ahí. Él no es perfecto, un ser humano se pudo haber equivocado. Creo fervientemente que en el futuro, en algún libro de filosofía, Hawking va a llegar a ser enumerado también como filósofo. Lo van a llegar a meter por estos libros de divulgación científica. Porque si usted lee estos libros se da cuenta que está tratando de filosofar sobre las potencialidades de la ciencia, ¿verdad? Eso está haciendo, está especulando, está hipotetizando, ¿verdad? Y esa es una reflexión puramente filosófica. Intenta intuir qué es lo que va a pasar a futuro. Y siempre que lo entrevistaban, siempre que le hacían preguntas, ¿verdad? Siempre respondía a futuro sobre lo que él cree que va a pasar con la humanidad. Por ejemplo, llegó antes de morir a afirmar que en el futuro va a llegar a ser posible que conectar la mente humana con las computadoras, llegar a ser una conexión orgánica, ¿verdad? Él que estuvo conectado a un aparato para poder hablar, sabe que en el futuro va a ser posible todo eso. Lo intuye y cree que en matemáticas, que quizá cree del conocimiento de la física, cree que va a ser posible. Entonces, estaba filosofando sobre el futuro. Eso es lo que realmente hizo en ese momento. Estaba dando una opinión deductiva de lo que puede llegar a pasar. Entonces, eso es filosofar. Ahora vean la respuesta que da el señor Víctor Silva citando una obra de filosofía que se llama Introducción al Pensamiento Filosófico de J.M. Bochensky, donde dice el autor, nada hay tan divertido como el espectáculo de los supuestos enemigos de la filosofía aduciendo grandes argumentos filosóficos para demostrar que no existe. Esa es la frase que encuentra en el libro de Bochensky, ¿verdad? Da risa ver cómo utilizan la filosofía para negar la filosofía. Eso es un poco hilarante, porque es absurdo, ¿verdad? Es como querer rebatir la política hablando políticamente o hablando con la política. Es como doña Hannah Arendt. Doña Hannah Arendt también me da un poco de risa, porque doña Hannah Arendt cuando le decían filósofa, a ella no le gustaba. Ella quería que le llamaran politóloga. Pero cuando uno lee sus obras, es filosofía de la política. Y escribió filosóficamente sobre política. Entonces, le gusta o no le gusta la categoría de filósofa, ya está metida en los libros de filosofía. Dio cátedras de filosofía en Estados Unidos. Entonces, obviamente, aunque no le gustara el título, está incluida ahí. Es que el título no te lo da tu propia convicción. El título te lo da el gremio. Te lo dan los demás autores y filósofos y escritores de libros de filosofía que van a declarar si un hombre o una mujer se ganaron el título natural de ser filósofos, porque fueron filósofos naturalmente hablando. No estudiaron la carrera, pero son filósofos innatos, porque su escritura es filosófica. Y eso es lo que determinará si estarán incluidos o no en medio de la gran luminaria de la filosofía. Que la ciencia que les tanto les atrajo a ellos los condujo, sí, pero
¿Por qué se afanaron por esa ciencia? Tenían hambre de conocimiento. Y ese amor que demostraban por su disciplina es amor por el conocimiento. Eso los convierte automáticamente en filósofos. Si aman la física por el conocimiento mismo de la física, son filósofos, porque aman la sabiduría ligada a la rama de la física. Entonces, cualquier conocimiento que tú ames te hace ser filósofo, ¿verdad? Siempre y cuando sea un conocimiento útil para la sociedad. Entonces, en ese sentido, no podemos huir de la categoría. Si realmente lo intentó Hannah Arendt, lo intentó Hockey, pues realmente sería irónico que en el futuro a Hockey lo metieran en un libro de filosofía. Y que diga libro de filosofía, sería más irónico que dijera, ¿verdad? Según el filósofo Stephen Hawking, la filosofía ha muerto. Eso sería muy chistoso, ¿verdad? Yo si escribiera un libro de filosofía lo pondría como un chiste. Él era un hombre de un buen humor. Él era un hombre de un excelente sentido del humor. Por eso salió en varias series de comedia, incluso como te digo, desde el Big Bang salió. Eh, Porque él tenía una calidad humana tremenda, ¿verdad? Y yo confío que ese error que cometió de no darse cuenta que sus obras eran muy filosóficas, ¿verdad? Pues se le pasa por alto, se le perdona lo que ha dicho sobre la filosofía. Dolió en aquel momento, pero entendemos que quizá él creía solamente escribir sobre física y no darse cuenta que se amplificó tanto, se extendió tanto que llegó a la cosmología, ¿verdad? A la rama de la filosofía que estudia el universo, el cosmos. Bien, prosiguiendo. Terminamos a Hawking con esto. Mira las estrellas y no tus pies. Intenta entender qué es lo que ves y pregúntate qué es lo que hace que el universo exista, ¿verdad? Pregunta existencial. Ten curiosidad, ¿verdad? Primer paso para ser filósofo, tener curiosidad. Vean cómo se contradice de cierta manera con lo que él mismo escribía, pero es valioso, ¿verdad? Lo que él escribe, claramente que sí. Prosiguiendo. Un largo debate se desarrolló en el tema del conocimiento en la filosofía. Duraría alrededor, bueno, duraría desde la época de Parménides, desde el siglo IV, hasta la época de contemporánea, que sigue siendo un problema, un debate filosófico. El tema de si podemos fiarnos de los sentidos, si podemos estar seguros de lo que vemos, ¿verdad? El señor Parménides, padre de la escuela escéptica, uno de los padres de la escuela escéptica, creía que el conocimiento de lo sensorial es engañoso. De él es la frase, aquella frase popular que todo el mundo dice, los sentidos nos engañan. Es una enseñanza de Parménides. De él es la frase, los sentidos nos engañan. Eh, y por tanto cree que hay que tener mucho cuidado con el conocimiento sensorial. El señor Nietzsche, de alguna manera, tratando de sanar un poquito esta parte tan escéptica de él, dice, bueno, no, por lo menos tenemos que intentar hacer la diferencia entre ambos tipos de conocimiento, separar lo sensible de lo inteligible. O sea, ponerle un poco de atención a ambas, simplemente separarlas para saber qué es científico y qué puede ser especulativo. De alguna manera, él propone esa alternativa. Eh, ante esta situación de lo sensorial, el señor Platón tenía otra opinión. Platón decía que no es posible valernos del del conocimiento sensorial porque tiene ciertas cualidades. Es variable, es inverosímil, es infiable, es imperfecto, es relativo, es resbaladizo. Nos equivocamos. Por lo cual, el conocimiento sensible es esto y no podemos fiarnos de ello. Eh, pero se hacía también una serie de preguntas interesantes. Dime, Marco, Creo que puede regresar a la diapositiva. con gusto. Solo a Ahí, la. No, ahí es, solo para copiarlo ok, rápido. está bien. Gracias. Se hacía la pregunta al señor Platón siguiente, pero si no me puedo fiar de los sentidos, ¿y qué pasa con aquellas ideas que están en mi cabeza y que estoy convencido de que es una verdad, que no lo pongo en duda? O incluso aquellas ideas que vienen por cierta especie de luzazo, que de pronto aparece la idea y digo yo, esto tiene que ser así, ¿verdad? Como los matemáticos que de repente descubrieron algo antes de poder demostrarlo. Así como Galileo Galilei intuyó que la vara y la pluma pesaban igual, ¿verdad? Y tuvo que ser necesario el experimento para poder demostrar eso. Así como Higgs matemáticamente intuía, ¿verdad? A través de la evaluación de la física que él estudió, intuía la existencia de un bosón, ¿verdad? Y después se tiene que demostrar en laboratorios que realmente existe o no existe. Se tiene que demostrar con la técnica. Es decir, intuyen de alguna manera con su conocimiento abstracto, matemático, físico, de cálculo, para poder llegar a ese tipo de deducciones. Entonces, cuando generan esas intuiciones donde no hay prueba, pero estoy seguro que así tiene que ser,
¿De dónde viene esa idea? ¿De dónde procede? Esa pregunta revolvía la cabeza de un hombre como el señor Platón, ¿verdad? Y llegó a suponer una teoría. Ya vamos a llegar a qué propone él. Por tanto, en el caso del conocimiento hay que tener mucho cuidado. Quiero ver aquí, creo que hay una opinión. Sí, las diapositivas las subo siempre, chicos. No sé si se han fijado en el aula virtual. Constantemente todos los días por el chat de WhatsApp. Les estoy avisando diariamente que ya está subida la diapositiva y el video. Si están pendientes de la clase del grupo de WhatsApp, ahí les estoy informando todos los días, ¿verdad? Para que la puedan bajar. Prosiguiendo. Platón creía que había un Dios por lo que creía, por lo que creía de los seres inteligibles. Platón creía que había un Dios. Es pregunta, está como pregunta. Platón creía que había un Dios por lo que creía de los seres inteligibles, claro que sí. Hablaba no de un Dios, sino de los dioses. Era politeísta. Eh, Cuando habla, por ejemplo, del mito de la transmigración de las almas, habla de que el alma cae encarcelada en el cuerpo porque es desobediente del Dios. Habla de un Dios, ¿verdad? Al que le llama el áuriga, el conductor del carruaje cósmico que lleva las almas en caravana. Ya vamos a hablar de eso más adelante con Platón, para hablar un poquito de ello. Pero sí, respondiendo a la pregunta de Dana, sí creía en muchos dioses, ¿verdad? En los mismos dioses de Grecia, en esos dioses creía. Para hablar un poquito antes de volver a Platón, tenemos que ver primero un pequeño paréntesis. No sé si les había dicho que hay un color que lo vemos y no existe. Les dije qué color era. Les dije qué color era. ¿Fue a ustedes a quien les dije? Rosado. Confírmenme, por favor. Creo que el rosado. Ah, sí lo dije entonces. Ok. Pues les dije que les iba a mostrar lo que había escrito. Y bueno, no es él el que hizo la investigación, pero él es médico genetista y tiene este blog llamado La Hondura Valiente. Es el doctor Edwin Herrera, ¿verdad? Del campus San Pedro y San Pablo. Y en este blog del año 2011 escribió una página, una blogspot, ¿cómo se llama? Divulgando un poquito lo que en estudios científicos se declaró que existe un color, bueno, que hay un color que lo vemos, pero no existe objetivamente en el espectro de la realidad. Es decir, que no está en la naturaleza. Ese color no existe en la naturaleza, pero lo percibimos en la mente y ese color rosado. Quiero leer ese fragmento, no todo, pero el fragmento voy a pasarme por alto. Si quieren, vayan a ese enlace que va a estar en la diapositiva para que puedan ir a leer el artículo completo con todo lo demás a nivel científico. Solo quiero detenerme en la conclusión a la cual él llega. Él es muy, ¿cómo se puede decir? Es muy irónico, igual que su hermano. El hermano se llama Everton, es abogado, amigo mío en redes sociales también, y pasamos debatiendo cosas interesantes. A veces me etiqueta también para ayudar un poco en la parte de las cuestiones de fe, de doctrina. Y él es tan crítico como su hermano, ambos son críticos, incluso a veces entre ellos mismos en los foros de política han debatido uno contra otro, ¿verdad? Los he visto debatiendo ahí, Edwin contra Everton, los dos hermanos ahí dándose duro argumentativamente. Eh, no pierden la costumbre de darse de golpe, quizás cuando eran chiquitos se peleaban mucho. No, se llevan muy bien en realidad, pero cada uno desde su área, uno desde la ciencia médica y otro desde la ciencia política y también un poco filosófica, intenta rebatir algunas cuestiones de su propio hermano. Volviendo al fragmento que quiero leer, dice lo siguiente, con un poco de ironía. Es duro para los que gustan de este color rosado. ¿De qué manera se le explica a una niña de 6 años que su más preciado tesoro, su peluche de Hello Kitty, en realidad no existe? No solamente el ser como personaje, sino además el color de la ropa. Que da lo mismo que tenga una amiga secreta porque el peluche amigo, el dulce animalito, perdón, es solo producto de una jugarreta de la mente. Jugarreta de la mente. ¿Cómo se les explica a los jugadores del Motagua? Yo no sé si él es del Real España o es del Vida del Olimpia, pero aquí les tiró un poquito a los del Motagua. Dice, ¿cómo se les explica a los jugadores del Motagua de Tegucigalpa que lo mismo les daría salir al campo sin camisola? Porque la de color rosadito, lo dice con una manera así poco humorística, que tienen es inexistente. No lo sé, quizá tal vez con mucho tacto, dice él, como para que no vayan a llorar por su camisita rosada. Pero esa es la triste realidad y una evidencia adicional de lo engañados que estamos al confiar en nuestros sentidos para interpretar el mundo físico. El color rosado es un fantasma de nuestra conciencia, un vestigio,
o tal vez un relleno de algún bache evolutivo cuya naturaleza se nos escapa. No debería de existir y sin embargo existe. Existe aquí. Al igual que las misteriosas partículas que lo componen, el color rosado es y no es al mismo tiempo. Y su existencia depende por entero de la existencia de nuestra propia conciencia. O sea que muerto el hombre se acabó el color rosado. No sé si los demás animales podrán capturar ese color también, si lo verán igual que los seres humanos. ¿Verdad? Tal vez los chimpancés ven el color parecido o tendrán otro tipo de percepción de colores. Hasta ahorita nos han demostrado los animales que tienen más o menos la misma capacidad de visualización de los colores. Han hecho experimentos con chimpancés donde clasifican por colores algunas piezas y por formas también. Se ha demostrado que tienen ese nivel de inteligencia y percepción. Pero no he visto, tal vez no he visto, y quizá, o tal vez ya lo hicieron, probar el tema del color rosado, a ver si ellos logran detectar el color rosado o por el contrario, no sé de qué manera se puede demostrar si un animal puede o no puede visualizar el mismo color que el hombre. Está bien complicado meterse a la mente de un animal como meterse a la mente del hombre. Lo cierto que dice que es un producto de la conciencia. ¿Verdad? Viendo esta situación, no sé, la primera vez que uno lee este tipo de artículos, cuando miraba también el hallazgo este que difundió obviamente revistas de ciencia, me quedé pensando, o sea, claro que asombra saber que estás viendo algo que no está ahí, saber que es algo que generó aquí. Y uno se pregunta, ¿qué otras cosas hay en la naturaleza que también estén aparentes ante nosotros y realmente no sean como realmente lo observamos? Por ejemplo, todas las ilusiones ópticas que usted pueda buscar en Google, busque imágenes de ilusiones ópticas, todas esas ilusiones engañan a los sentidos, engañan a la mente, engañan al cerebro. ¿Verdad? Y por tanto, es interesante ver cómo el cerebro juega, hace una jugarreta con nosotros, en realidad. Entonces, desde ahí podemos estar poniendo un poquito de duda sobre cuál es la capacidad de percepción que tiene el hombre. Y ahí nos quedamos. Vamos a la virtual para firmar. Nos vemos el día de mañana, chicos. Pasen un excelente día. Nos vemos, Lito. Buen día. Muchas Nos gracias. vemos. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Yo no sé por qué la alarma de las 11 no suena. Ahí está. Disculpen, es que está solamente una vez a la semana. Con razón. Vamos a poner lunes a jueves. Listo. Con razón nunca sonaba. Nos vemos.